El viento aullaba entre los árboles, como si la montaña misma estuviera gritando de dolor. Era 1944, y en algún punto perdido de los Cárpatos, el frente se había congelado, igual que los cuerpos que se amontonaban bajo la nieve. Miklos Kovács, un joven soldado húngaro de apenas 22 años, ajustó su chaqueta raída mientras el frío calaba hasta los huesos y la oscuridad parecía envolverlo todo. La naturaleza, indiferente, se convertía en un enemigo más. Hacía días que su unidad no recibía suministros. Las latas de comida estaban vacías desde hacía tiempo. Las migas que quedaban en sus mochilas apenas servían para engañar al estómago por unos segundos. El agua, ahora, era un recuerdo lejano. La sed se había convertido en un tormento silencioso, un enemigo invisible que debilitaba los cuerpos y las mentes, tanto como las balas soviéticas. En el campamento, apenas un claro entre pinos cubiertos de escarcha, los hombres temblaban. Y no solo de frío. El miedo los había atrapado en sus garras heladas, mientras los proyectiles silbaban a lo lejos, anunciando que la tregua momentánea pronto terminaría. La necesidad era desesperada. El sargento, agotado y al borde de la rendición, observaba a sus hombres buscando un voluntario, pero nadie se movía. Salir del refugio era casi una condena de muerte. El bosque, cargado de patrullas enemigas y trampas de la naturaleza, esperaba, hambriento. Miklos, siempre silencioso, siempre apartado, ese joven que escribía en un cuaderno arrugado en las horas muertas, se levantó. Lo hizo con la calma de quien ya no teme al destino. Miró a sus compañeros y al sargento, y sin necesidad de palabras, todos entendieron. Él lo intentaría. No había otra opción. Si nadie lo hacía, la sed terminaría matándolos antes que el enemigo. Con un cubo de metal en la mano, Miklos desapareció entre los árboles. La noche lo envolvió al instante. Cada paso era un desafío. Cada crujido de la nieve bajo sus botas parecía un grito que delataba su posición. Las ramas se agitaban con el viento, como brazos fantasmas que intentaban retenerlo. El bosque entero parecía conspirar contra él. La luna, escondida tras nubes espesas, ofrecía apenas un resplandor pálido. Miklos avanzaba guiado por el eco del arroyo que sabía cercano. El mismo arroyo que meses antes había servido a la unidad para abastecerse. Ahora, encontrarlo era cuestión de vida o muerte. Las sombras lo acompañaban. Cada tronco parecía una silueta enemiga, cada soplo de aire, un susurro de amenaza. Los copos de nieve, que comenzaban a caer con fuerza, le azotaban el rostro, entorpeciendo su visión y congelando sus manos. Mientras caminaba, la mente de Miklos volaba lejos de aquel infierno. Recordaba la casa de campo donde había crecido, el calor de la cocina de su madre, el aroma del pan recién horneado. Veía el rostro de Clara, la joven a la que había prometido volver, y por un momento el frío y el miedo parecieron disiparse. Pero la realidad volvió con el eco de un disparo lejano, recordándole que la muerte acechaba en cada rincón. El murmullo del agua lo guió finalmente. Entre las sombras, el arroyo se abría paso como una herida en la nieve. Miklos se arrodilló, llenó el cubo y bebió con las manos temblorosas. El líquido, helado, le quemó la garganta, pero le supo a gloria. El alivio fue efímero. El viento cambió. Ya no traía solo el lamento de la montaña, traía voces. Voces que no pertenecían al bosque ni a la noche. Eran gritos en ruso, órdenes, alertas. El enemigo lo había detectado. Un disparo rasgó el aire. Miklos corrió, sin rumbo, sin sentido, solo con la urgencia de sobrevivir. El cubo, volcado, derramó el agua tan preciada. Las balas lo persiguieron como un enjambre rabioso. La nieve ocultaba los peligros del terreno.
raíces, agujeros, rocas. Tropezó, cayó, se levantó. Las ramas le arañaban el rostro. La noche, antes silenciosa, era ahora un estruendo de disparos y gritos. El bosque lo devoró. A la mañana siguiente, el campamento permanecía en silencio. El sargento y los hombres esperaron, en vano, el regreso de Miklos. La esperanza se desvanecía con las primeras luces del alba. Buscarlo era imposible. Las patrullas soviéticas rondaban la zona. El joven se había perdido, tragado por la montaña, por la nieve, por la guerra. Y así comenzó la leyenda. Durante semanas, los que quedaron susurraban su nombre junto al fuego. Miklos Kovács, el que se perdió en la nieve. Algunos juraban haber visto una figura solitaria entre los árboles, una sombra que se deslizaba al caer la noche. Otros aseguraban que el viento traía su voz, un eco lejano que aún buscaba el camino de regreso. Pero la guerra no espera. La unidad fue arrasada en un contraataque semanas después. Los supervivientes fueron pocos, los que lograron escapar menos aún. Miklos se convirtió en un número más entre los desaparecidos, uno más entre los papeles de bajas que la historia terminaría olvidando. Años después, los pastores que llevaban sus rebaños a las laderas decían ver, al atardecer, una sombra que se movía entre las rocas. Un alma en pena, murmuraban. El soldado que jamás encontró el camino de vuelta. El bosque, inmenso, silencioso y cruel, guardó el secreto. Y el eco de su historia aún parece flotar entre los árboles cuando el viento sopla desde las cumbres heladas. Los inviernos siguieron pasando, y el tiempo, como la nieve, fue cubriendo la memoria de los hombres. El frente cambió, la guerra quedó atrás, y el nombre de Miklos Kovács se desvaneció de los informes oficiales, pero no del bosque. Allí, entre los árboles de los Cárpatos, la leyenda seguía viva, susurrada por el viento. Casi 30 años después, en un verano extraño y frío, un grupo de montañistas y exploradores húngaros se adentró en aquellas laderas olvidadas. Buscaban vestigios de la guerra, restos de trincheras, casquillos, insignias oxidadas. Lo que encontraron fue algo más. En un barranco oculto, cubierto de musgo y raíces, hallaron los restos de un cuerpo. Lo reconocieron por el uniforme, aún visible entre los jirones congelados por el tiempo. A su lado, un cubo de metal deformado por el óxido, y lo que parecía un viejo cuaderno, apenas un manojo de papeles deshechos por la humedad. El cráneo estaba inclinado hacia un lado, como si el soldado hubiese caído exhausto, o como si la muerte lo hubiera sorprendido mientras trataba de escuchar el murmullo del arroyo cercano. Sus manos, huesudas y rotas por el tiempo, parecían aferrarse aún a un pedazo de la guerra que nunca terminó para él. Los exploradores guardaron silencio. No hubo palabras, solo respeto. Levantaron una cruz improvisada con 2 ramas, y antes de irse, uno de ellos dejó su cantimplora sobre la tierra helada. Un gesto sencillo, como un tributo, como si, por fin, el agua que tanto había buscado le hubiese llegado al alma. Desde entonces, los lugareños cuentan que el bosque, por fin, se volvió más sereno, que el viento ya no trae el lamento del soldado perdido, que en las noches de invierno el eco de sus pasos se ha apagado entre los árboles, porque Miklos Kovács, el joven soldado que se perdió en la nieve, había encontrado al fin su lugar de descanso, y el bosque, inmenso, silencioso y cruel, guardó su secreto, para siempre. Y ahora escucha con atención. Esta historia no es literalmente real, pero está profundamente inspirada en hechos verdaderos. Es un tributo silencioso a los miles de soldados desaparecidos en la Guerra de los Cárpatos durante la Segunda Guerra Mundial.
Hombres que lucharon, sufrieron y murieron en las montañas heladas, cuyos nombres y rostros quedaron enterrados bajo la nieve y el olvido. Si esta historia te conmovió, no dejes que su memoria desaparezca. Dale like, suscríbete y comparte para mantener viva su lucha, porque recordar es honrar.